Bueno, he decidido grabar un video dado que por alguna razón en el Teams no me quedó guardada la clase del día de hoy. Sin embargo, lo más importante de la clase fue sin duda la explicación de la evaluación que tenemos esta semana para la sección 17. Queda como fecha, ¿cierto? El 30 de octubre hasta el 1 de noviembre hasta las 23:59 horas. Y esta evaluación consiste en planificar el ensayo, que va a ser nuestra evaluación integrativa con la que vamos a cerrar el ramo. El formato de esta planificación está en aula virtual. Tienen que seguir todos los pasos que en el aula virtual están determinados, porque ahí se indica en los descriptores de los elementos, se indica dónde están los archivos, cómo se hacen, está puesto también el ejemplo, están puestas las indicaciones de qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Dentro de esas indicaciones, por ejemplo, está el hecho de que ojalá no envíen el trabajo en formato PDF, porque las modificaciones o las correcciones que yo les voy a hacer les van a servir para después elaborar el ensayo. Entonces, si ustedes me lo mandan en PDF, el PDF limita mucho la corrección y solamente puedo hacer comentarios, ¿ya? No me deja modificar nada más. Solo me deja incorporar comentarios. En cambio, en el Word yo puedo hacer las modificaciones ahí mismo en el archivo. Bien, entonces la primera señalización es que tienen que revisar el aula virtual para que puedan acceder a toda esa información con más detalle. Sin embargo, lo que yo voy a hacer ahora es mostrar el ejemplo que vimos en la clase y que por lo tanto lo que nos indica acá este trabajo es de qué manera yo voy a preparar la escritura de mi ensayo. Y para eso se presentan dos tablas en este formato, una tabla que es de aspectos generales y la otra que tiene que ver con la bibliografía y las fuentes que yo voy a utilizar para desarrollar mi ensayo. Esta primera tabla, que era la que yo les decía que yo les voy a corregir si ustedes suben los avances al aula virtual, ya está habilitada la tarea que dice avance de planificación, y esta primera tabla es la que yo voy a corregir, que ustedes me indiquen el tema que van a trabajar, cuál es el problema, ¿cierto?, con la pregunta. Tal como dije en la clase anterior, la pregunta debe ser una pregunta abierta, evitar la construcción de preguntas de respuestas binarias que me dan solamente dos posibilidades de respuesta, porque en la medida en que la pregunta es más abierta también me permite desarrollar muchas respuestas con mayor amplitud y me permite elaborar la tesis con mayor especificación. Entonces, una vez que yo elaboro la pregunta, ¿cierto?, surge la tesis, que es una especie de respuesta a esta pregunta, y la tesis se debe constituir dentro de los 5 tipos que revisamos en clase, ¿cierto? Las tesis políticas, las tesis causales, las tesis valorativas, las afirmaciones por semejanza y las afirmaciones por analogía. Tenemos esos 5 tipos de tesis para poder elaborar, ¿cierto?, nuestra opinión. El ejemplo que yo les voy a mostrar tiene que ver precisamente con un tema que a mí se me ocurrió elaborar, y es sobre los programas de integración escolar, los llamados PIE, ¿ya? Que son estos programas que trabajan con necesidades educativas especiales en los colegios de educación regular. Entonces, el tema que yo voy a abordar son los programas de integración escolar, ¿ya? El problema que yo observo sobre este tema y sobre el cual yo voy a desarrollar mi ensayo surge a través de la pregunta que dice: ¿cuál es el aporte pedagógico de los programas de integración escolar en un establecimiento de educación regular? La respuesta, que es la tesis que yo elaboré para este trabajo, va a ser: los PIE presentan problemáticas diversas en su implementación. Por esta razón, su labor y aporte pedagógico se ve truncado y eclipsado dentro de las instituciones. Como ustedes pueden ver ahí, hay un marcador discursivo que está destacado, el conector por esta razón, lo que indica que esta tesis o postura está elaborada bajo una tipología causal. Y luego viene el planteamiento del objetivo, ¿ya? Acá el objetivo se construye, yo se lo expliqué en clases y le adjunté también en el ejemplo, en la explicación que yo di en clases, que el objetivo se construye sobre 3 elementos fundamentales. Un verbo, ¿cierto? Que siempre el verbo va en infinitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo va sin conjugación, por lo tanto van a ser estos típicos verbos que terminan en ar, er o ir. Y en este caso, por ejemplo, mi objetivo es analizar, ¿ya?
Yo elegí, por lo tanto, dentro de la taxonomía de verbos que yo les mostré en la clase, yo elegí la columna que aparece en verde y que implica, ¿cierto?, el análisis de ciertos fenómenos que yo voy a incorporar en mi texto. Para yo poder determinar el verbo, yo tengo que saber qué es lo que yo quiero conseguir en mi ensayo, ¿ya? Porque, por ejemplo, este fenómeno que yo escogí para analizar, yo podría a lo mejor no dedicarme a un análisis, sino que dedicarme a comparar. Yo podría comparar, por ejemplo, cómo las necesidades educativas especiales se abordan en la educación de países vecinos como Perú y Argentina. Entonces, y el verbo ya no va a ser analizar, sino que va a ser comparar. Ya estaríamos aquí en la columna de la comprensión, ya, y yo elegiría el verbo comparar. Pero supongamos que lo que yo quiero es demostrar que efectivamente los programas de integración escolar no funcionan bien dentro de las escuelas, entonces ahí yo me voy a ir a la columna de aplicación y voy a ocupar el verbo demostrar, ¿cierto? O comprobar que los programas de integración escolar no son efectivos en la educación regular. Entonces, la verdad de las cosas es que el verbo es muy importante porque el verbo va a determinar la forma en que yo voy a defender esa tesis, cómo se van a construir los argumentos, porque los objetivos funcionan como una especie de brújula que me van guiando, ¿cierto?, para el desarrollo de mi trabajo. Para eso es súper importante que ustedes sepan lo que significan los verbos que están aquí en esta tabla. Si no saben lo que implica este verbo, váyanse a un diccionario y busquen el verbo para que sepan lo que significan, las acciones que significa trabajar con ese verbo. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer aquí ahora es dejar de compartir pantalla y me voy a ir a buscar en la RAE, en la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué significa analizar? Para que sepamos en el fondo qué es lo que implica elegir ese verbo, o sea, qué es lo que yo debo hacer. Ya, voy a dejar entonces de compartir la pantalla del documento para que podamos compartir, para poder compartir la pantalla de la RAE. Ya, yo incorporé la palabra analizar, ¿ya? Pero si yo busco la palabra analizar, me va a tirar el siguiente significado. Dice, someter algo a un análisis. Por lo tanto, yo tengo que irme a la palabra análisis para saber efectivamente qué implica escoger el verbo analizar. ¿Qué es el análisis? Dice, distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. O sea, analizar implica observar el fenómeno por partes, ¿ya? Luego dice, es un estudio detallado de algo, especialmente de una obra o de un escrito. Es decir, yo voy a observar, ¿cierto?, las partes de ese fenómeno para hacer un estudio detallado, para poder describirlo de manera detallada, para poder hablar y reflexionar en torno a ese fenómeno con gran nivel de especificación. Por lo tanto, cuando yo digo que yo voy a analizar, y aquí voy a volver entonces a mi planificación, cuando yo digo que yo voy a analizar los programas de educación, de integración escolar, perdón, en la escuela, no estoy diciendo nada más que, en el fondo, analizar ese fenómeno por parte, ¿cierto?, para entregar una visión más o menos detallada de lo que significa finalmente abordar este aspecto desde el área educacional. Entonces, cuando yo planteo que mi trabajo se va a tratar de análisis o de analizar el aporte pedagógico de la implementación del programa de integración, lo que yo voy a hacer es analizar por parte este fenómeno. Por ejemplo, analizar la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Analizar estudios, ¿cierto? Y ahí por eso es importante el tema de las fuentes, buscar estudios que hablen sobre los resultados o los beneficios que ha traído la implementación del PIE, o cuál es la perspectiva de los profesores o de los equipos docentes desde que se implementó el PIE. Y para eso entonces yo tengo que buscar fuentes. Entonces el análisis implica eso, pero si yo elijo comparar, significa que yo voy a tomar un elemento A, ¿cierto? Y voy a buscar semejanzas y diferencias con un elemento B. Si yo elijo el verbo
Si yo elijo el verbo examinar, ¿cierto? Ahí también, si no tengo clara la definición de lo que significa examinar, entonces yo tengo que ir al diccionario y buscar finalmente el significado para saber qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, en el caso de examinar, ¿qué dice la RAE? Examinar implica investigar, escudriñar con diligencia y cuidado algo. O sea, lo que yo voy a hacer es generar una investigación en torno a ese tema, ¿ya? También la RAE me dice que examinar es reconocer la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. Por lo tanto, si yo digo que voy a examinar los programas de integración escolar en la educación regular, significa que yo voy a buscar los pros y los contras de ese fenómeno. Entonces, el tema del verbo es algo muy importante, por eso que me detuve harto rato en esta parte, porque el verbo en el fondo va a determinar cuáles son las acciones que yo voy a poder ejercer en mi trabajo para poder defender la tesis que elaboré. Ya, entonces, volviendo al tema del objetivo, yo elijo un verbo y luego, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer, después de elegir el verbo, tengo que incorporar el tema. ¿Cuál es el tema que yo voy a trabajar? Aquí el tema, ¿cierto? En la tabla de arriba decía los programas de integración escolar. Obviamente yo no puedo poner a secas programas de integración escolar, sino que yo tengo que especificar un poquito más el tema en el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar? Ahí tengo que poner el área específica que voy a analizar respecto al tema escogido. Entonces yo voy a poner analizar el aporte pedagógico de la implementación de los programas de integración escolar. Y después del tema, yo tengo que determinar un contexto, o sea, el análisis de este tema, ¿en qué contexto lo voy a ver? ¿Ya? Porque yo podría analizar, por ejemplo, los programas de integración desde la ley, desde las políticas públicas, desde la educación especial, pero yo lo que quiero hacer es analizar el aporte pedagógico de estos programas en instituciones educativas regulares. Entonces, todo objetivo se construye con un verbo en infinitivo, incluyendo la especificación del tema y agregando un contexto. ¿Ya? Esto de verdad, estas indicaciones para la construcción de objetivos les va a servir para la vida, porque cuando ustedes tengan que elaborar su tesis, yo ya les dije en clase, van a tener que construir objetivos y las personas que están estudiando pedagogía van a tener que elaborar objetivos de clase todos los días. Así es que esta es la construcción de objetivos que es más o menos universal para todas las cosas que acabo de nombrar. Bien, la segunda parte del trabajo tiene que ver con la selección de bibliografía, ¿ya? O sea, cuáles son las fuentes que yo voy a utilizar para hacer mi trabajo. Algo muy importante y que tengo que considerar es que los 4 textos base, que son los mínimos, ¿ya? Ese es el mínimo de bibliografía. Los 4 textos base que yo voy a utilizar deben ser publicaciones de los últimos 10 años. Expliqué en clase que qué pasa, por ejemplo, si yo quiero incorporar en mi bibliografía una ley que se publicó, por ejemplo, en el 1990. Yo les dije que ustedes podían ocupar bibliografía antigua, pero tienen que estar fuera de estos 4 textos base, es decir, tendría que ser una quinta fuente, porque los 4 textos bases que se van a evaluar en este trabajo tienen que estar dentro de los últimos 10 años de publicación, es decir, desde el 2010 en adelante. Bien. Ahí si ustedes se fijan, la última bibliografía que yo puse es del año 2009, porque este ejemplo yo lo elaboré el año pasado, ya para la gente que pasó por este ramo el año 2019. Esa es la razón por la cual la bibliografía del último texto está con fecha de publicación 2009, pero en su caso, en el caso de ustedes, toda la bibliografía debe estar desde el 2010 en adelante. Bien, en clase yo había mostrado el formato efectivamente que usé el año pasado, y el año pasado estaba con APA 6, ¿ya? Pero acomodé, digamos, este ejemplo al APA 7, con todas las modificaciones que el APA 7 implica. Por lo tanto, ustedes ya se pueden guiar, digamos, sobre las referencias bibliográficas, tal y como aparecen acá, porque aquí ya están incorporadas con la 7ª versión de APA. ¿Qué se hace en esta tabla? Aquí hay distinción, y por eso que está marcado ahí, hay distinción de 2 tipos de fuentes. Unas fuentes o referencias que me van a servir para contextualizar el tema, por eso que son para antecedentes, y la próxima clase, cuando veamos la estructura del ensayo, nos vamos a dar cuenta que en la introducción del ensayo hay un apartado, esta subestructura que hay en la introducción, hay un apartado que es específicamente para hablar sobre antecedentes del tema y del problema que se me ocurrió trabajar a mí. Entonces, esos antecedentes lo que hacen es contextualizar el problema y el tema que yo escogí para desarrollar en el ensayo.
Y para ello, para citar, ¿cierto? En la introducción yo tengo que elegir dos fuentes distintas. Por lo tanto, cuando dice que son referencias para antecedentes, son referencias que yo voy a tener que parafrasear en la introducción del ensayo. Y yo, en mi caso, ¿cierto? En el ejemplo que yo elaboré, escogí una ley, para que ustedes vean ahí, ¿cierto? El decreto 170, y se hace, ¿cierto? Un breve resumen de qué se trata la ley del decreto 170, ese resumen tiene que estar hecho con palabras propias, y luego yo tengo que indicar la función específica que va a cumplir este texto dentro de mi ensayo. Por ejemplo, en mi caso, el decreto 170 se utilizará para mencionar y describir las características de las necesidades educativas especiales, los roles de los profesionales idóneos para la conformación del equipo PIE y lineamientos de implementación para la gestión de los proyectos. Con esa función específica yo voy a ocupar esta bibliografía. Luego voy a ocupar un texto, ¿cierto? Un libro, por eso que ahí el formato de referencia es distinto. Este es un libro que se llama Necesidades Educativas Especiales en Trastornos del Desarrollo. Ahí yo hice una síntesis, ¿cierto?, del libro y luego especifiqué que la función de este libro va a ser, se va a utilizar para contextualizar y explicar el concepto de necesidades educativas especiales, pues será relevante tener una visión clara de este término en el desarrollo del ensayo como una palabra clave para el desarrollo de ideas. Entonces yo lo que voy a hacer es ocupar este libro para definir, ¿cierto?, conceptualmente las necesidades educativas especiales. Y por otro lado, van a haber dos textos o fuentes que me van a servir para respaldar mis argumentos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo escogí, por ejemplo, para esta parte, dos artículos de revista, la síntesis, ¿cierto?, la elaboré con mis palabras, me basé en la misma síntesis y resumen que traen los artículos de revista, pero la expliqué con mis palabras. Y luego entonces indiqué con qué función específica voy a incorporar esta bibliografía dentro de mi ensayo. Por ejemplo, el primer texto que lleva por nombre Barreras culturales para la inclusión, políticas y prácticas de integración en Chile, lo voy a ocupar para respaldar y evidenciar los argumentos que defenderán mi tesis, entregando datos concretos y generales sobre la visión que se tiene sobre los programas de integración escolar implementados en las escuelas regulares. Esa es la función específica. Mientras que el texto Integración escolar y efectividad en la escuela regular chilena va a tener la función, ¿cierto?, de entregar ejemplificaciones y casos específicos que sustentan la visión crítica de los docentes de la muestra. ¿Por qué? Porque este artículo lo que habla, o de lo que trata, es sobre una investigación que se sustenta sobre la base de entrevistas que se le hicieron a profesores, ¿ya? Y ellos muestran su visión y lo que opinan respecto de la implementación de los programas de integración. Entonces yo voy a utilizar eso como ejemplo. Voy a elaborar, de hecho, un argumento por ejemplificación para poder luego sustentarlo con una cita directa dentro de mi ensayo. Y eso es todo el trabajo, no es más. Entonces, si ustedes quieren incorporar bibliografía más antigua, tiene que estar fuera de estos 4 textos. El formato del trabajo está establecido tal como ustedes lo están viendo. Son 2 textos para las referencias y 2 textos mínimos para las referencias argumentales, ¿ya? No pueden poner 1 para las referencias y 3 para los argumentos, o no pueden poner 2 textos o fuentes solamente, porque lo mínimo son 4, ¿ya? 2 y 2. Si ustedes quieren incorporar más bibliografía, lo pueden hacer. Por supuesto que lo pueden hacer, pero lo tienen que declarar aquí dentro de la planificación, sobre todo si esa bibliografía tiene que ver con años de publicación más antiguos. ¿Perfecto? Eso es todo lo que se hace entonces. Aquí aparece la rúbrica de evaluación con la que ustedes van a ser finalmente evaluados. Aquí aparece, por ejemplo, qué es lo que tienen que hacer para conseguir todos los puntos según los indicadores. Se va a evaluar por cada dimensión que tiene la tabla, por ejemplo, el tema, el problema, la tesis, la construcción del objetivo, si incorporan las 4 referencias, si están sintetizadas, si están explicadas en cuanto a la función que cumplen en el texto. Respecto a las fuentes, ¿cierto? Sí cumplen el límite de años, eso es muy importante, y sí aplican la norma APA, y por supuesto, como en todo texto, ¿cierto? También se evalúa la ortografía, así que por favor fíjense bien porque el Word corrige la ortografía, entonces ahí tienen que fijarse bien de qué manera el Word también les va haciendo esta corrección ortográfica. Eso es todo el trabajo, eso es lo que tienen que hacer. Vayan presentando, por favor, sus avances, los avances de esta primera tabla que tienen que ver con el tema, el problema, la tesis y el objetivo, porque yo de aquí al viernes voy a estar revisando y voy a estar corrigiendo y retroalimentando todo lo que ustedes
estén dejando en ese foro. Nada más que decir, cualquier cosa, duda o consulta, pueden canalizarlo a través del WhatsApp y así la persona que está encargada de administrar ese WhatsApp me hace llegar las preguntas, o bien me pueden mandar un correo electrónico a la dirección que ustedes ya conocen y que está dispuesta en el aula virtual. Espero que este video sea de ayuda y cualquier cosa ya saben que me pueden escribir. Nos vemos el día viernes en la clase. Chaito.